Pensemos en un ejército tan bien entrenado, tan disciplinado, que podría conquistar el mundo conocido desde hace siglos. Imagínense homens comuns, jovens agriculturists e artesanos, transformados en guerreiros implacables, listos para marchar miles de kilómetros y enfrentar las batallas más brutales. ¿Qué hacen los hombres que están preparados? ¿Qué foi o segredo por trás hace el impresionante entrenamiento de las legiones romanas? Hoy descubrirás cada detalle de este entrenamiento, desde el Mino di Chontisam, primer día de reclutamiento, hasta las batallas que definen la grandeza de Roma. Revelemos las técnicas, los desafíos físicos y mentales, y la última revelación será la más sorprendente: el verdadero secreto que hizo que las legiones fueran prácticamente invencibles. Antes de mergullarnos sin entrenamiento, debemos comprender el papel de las legiones en el Imperio Romano. En la antigua Roma, la guerra no era una necesidad, era la base del poder y la expansión. El éxito militar proporciona nuevas tierras, recursos y control absoluto sobre los povos conquistados. Pero, para lograr este éxito, Roma dependía de un ejército que no solo luchaba, sino que vivía para luchar. Como legiones eran compuestas por cerca de 5.000 hombres, divididas en pequeñas unidades, llamadas centurias, con aproximadamente 80 soldados. Cada centuria estaba comandada por un centurión, líder encargado de garantizar la disciplina y la eficacia. Esa disciplina comenzó ningún primer día de entrenamiento. El proceso de formación de un legionario fue brutal. O primeiro desafío fue a marcha. Los reclutas recorrieron 30 kilómetros por día, llevando alrededor de 30 kilos de equipo. Esto incluía sus armas, escudos, armadas y mantimentos. Mais do que fortalecer o corpo, ese ejercicio criaba resistencia mental. El objetivo era simple: moldear hombres que pudiesen soportar el peso de la guerra. Otro aspecto fundamental fue el uso de las armas. Para el entrenamiento, los reclutas utilizaban espadas de madera y escudos, más pesados que los reales. La razón era simple: se conseguissem lutar con equipamientos pesados, no campo de batalla, o uso de armas reales parecía muito más fácil y natural. Una repetición era un chave do suceso. Cada recluta realizó cortes, estocadas y bloqueos miles de veces, hasta que esses movimentos se tornaram em conjuntos automáticos. Ao longo dos dias, os soldados treinavam incessantemente. A regulamentação disciplinar e qualquer falha foi corrigida com punições severas. O lema era, de claro, a disciplina sobreviveu ao caos da guerra. Un legionario necesita estar preparado mentalmente y físicamente. Una guerra no era solo fuerza, era resistencia y control bajo presión. Además del entrenamiento físico, a los reclutas también se les enseñó a trabajar juntos. Como las legiones romanas no eran solo grupos de soldados, sino máquinas de guerra organizadas. Cada hombre sabe su lugar en la formación, cómo se movimentar y o qué hacer en cualquier situación. Esa organización era una de las grandes diferencias de las legiones en el campo de batalla. O centurião, líder da centúria, era uma figura central nesse processo. Ele era o exemplo a ser seguido. Um homem respeitado não só pela força, pero também pela disciplina e inteligência tática. Foi ele quem liderou os treinos, puniu os erros e inspirou os homens a dar o melhor de si. Este treinamento exaustivo e metódico tinha um objetivo claro: transformar o corpo e a mente de los reclutas. Uma resistência era levada ao límite, uma técnica era aperfeiçoada pela reprodução e uma disciplina se tornava uma segunda naturaleza. El legionario debe estar preparado para soportar el peso de la armadura, el hambre, el cansancio y, sobre todo, el miedo a la guerra.
Mas o que realmente turbou as legiões implacáveis era sua organização no campo de batalha. En el próximo bloque, exploraremos las formaciones de combate y las estrategias que garantizan la victoria de Roma en cientos de guerras. E acredite, esa era uma das maiores armas das legiones. Recién estamos comenzando. El verdadero secreto de las legiones romanas aún está por llegar. Bloque 2. Treinamento en formación e tácticas de combate. No campo de batalla, ya que las legiones romanas no dependen apenas de la fuerza individual de sus soldados, pero de algo mucho más poderoso, una organización y disciplina colectiva. El entrenamiento de las legiones va más allá del físico. A cada hombre se le enseñó a actuar como parte de una máquina bien lubricada, onde cada peça tinha seu papel essencial. As formações romanos eram o segredo para enfrentar armises muito maiores e ainda sair vitoriosos. Desde os primeiros dias de treinamento, os reclutas aprendieron a marchar e se posicionaram em linhas perfectamente alinhadas. Nada foi deixado ao acaso. A ordem era tan riguroso que, para un observador externo, el movimiento de dos legionarios parecía casi coreografiado. E, de cierta forma, era. Entre as formações mais famosas, estava o testudo, ou formação tartaruga. En esta disposición, los soldados se unían uno al lado del otro, sosteniendo sus escudos de tal manera que formaban una pared frontal y un techo sobre sus cabezas. El resultado de una defensa casi impenetrable contra flechas, piedras y ataques a distancia. Marchando como una única unidad, un testudo permitido que as legiões avanzan mesmo sollozo intenso fogo enemigo. Além do testudo, existían otras formaciones estratégicas que se impartían de forma exhaustiva. A linha tripla, por exemplo, dividia os soldados em 3 fileiras. A primeira linha era composta pelos soldados mais jovens e vigorosos. Eles entraram em combate primeiro, destruindo o inimigo. Quando os cansados, recuavam para uma segunda linha, formados por soldados expertos, que continuam ou atacam. Por fim, a terceira linha, composta pelos legionários mais veteranos, entrava em cena para finalizador o combate. Esta rotação contínua de tropas durante as batalhas es una de las diferencias entre las legiones romanas. Mientras otros ejércitos luchaban hasta el cansancio, los romanos conseguían manter seus homens descansados e prontos para lutar. Este método apenas fue eficaz. Fue devastador. Mas estas formaciones no eran algo simple. Los treinos eran exhaustivos y extremadamente repetitivos. Sob o olhar atento dos centuriões, los soldados practicaron las formaciones cientos de veces, hasta que cada movimiento se volvió automático. A orden era clara. Nenhum homem deve sair de sua posição. Na batalha, a união das legiões foi o que determinou a vitória. Además de las formaciones, los soldados también fueron entrenados para obedecer órdenes de manera instantánea. Los centuriones usan apitos, tambores y gestos para dar órdenes rápidas que precisaban ser seguidas sin vacilación. La capacidad de responder rápidamente a los cambios en el campo de batalla dio a las legiones una ventaja incomparable contra enemigos desorganizados. Otro aspecto esencial del entrenamiento fueron las simulaciones de batalla. Los reclutas fueron colocados en situaciones que imitaban el caos y el caos de una guerra real. Durante esos treinos, eran usados son de trombetas, gritos e incluso fumaza para crear un ambiente o más próximo posible al campo de batalla. Esto preparó a los soldados para enfrentar no solo al enemigo, sino también al miedo y la confusión que surgieron durante el combate. Este entrenamiento intenso garantiza que los legionarios se comporten como una unidad única. Capacidad de atacar, recuar y defender con precisión milimétrica. Una disciplina y una organización permitirán que até mesmo batallas desiguais fosen vencidas con estrategia. Pero, además de las tácticas de combate y las formaciones,
Había algo aún más profundo en el entrenamiento de las legiones: la construcción del espíritu del cuerpo. A los soldados se les enseñó a confiar en uns nos outros de guayina inabalable. La idea de que cada hogar dependía de su compañero para sobrevivir se reforzaba día a día. Un liderazgo no era solo el imperio o el comandante, sino también los colegas de batalla. Isso criou armegi unido, onde a fuga ou deserção eram quase impensáveis. Una protección para quien quebró esa confianza era severa: a morte. Para un legionario, la única opción era avanzar y luchar hasta el final. En el próximo bloque, vamos a entender cómo el entrenamiento físico y mental preparaba de los legionarios para soportar condiciones extremas de una campaña militar. Marchas, forcadas, fome, frio e o peso do combate eram testes diários que moldavam esses homens em guerreiros incansáveis. Acredite, o que vem a seguir é todavia mais impressionante. Bloque 3. Treinamento físico e resistência mental. Para ser un legionario romano, la fuerza y la habilitación con armas no eran suficientes. El verdadero desafío consiste en la resistencia física y mental. Un poderoso soldado romano podrá marchar largas distancias, luchar durante horas y soportar condiciones extremas. Todo esto sin perder la disciplina y la concentración. El entrenamiento físico de las legiones fue una de las cosas más brutales de la historia. Al principio, los reclutas eran sometidos a marchas diarias de 30 a 40 millas, transportando alrededor de 30 kilos de equipo, armadas, escudos, espadas y suministros. Este ejercicio fue realizado en terrenos difíciles, montañas, florestas y desiertos, simulando campañas reales que virían pela frente. El objetivo era fortalecer el cuerpo y la mente. Quem não aguentou foi dispensado sem vacilación. Además de las marchas, el entrenamiento incluye corridas de resistencia y ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios treinaban constantemente con armas pesadas, como espadas de madera y lanzas más largas que reales, para aumentar una fuerza muscular. Ese treino era exhaustivo, más eficaz. Cuando llegaba a hora de combate, el peso real de las armas parecía leve, dando a los soldados velocidad y agilidad. Otro aspecto fundamental fue el uso del escudo, parte esencial del equipamiento del legionario. Los soldados entrenaron golpes y defensas repetidamente, aprendiendo a utilizar el escudo no solo como protección, sino también como arma experimental. Un golpe con borda do escudo fácilmente podría romper huesos y destruir enemigos. Ese dominio del escudo, combinado con una habilidad con la espada, tornaba a los legionarios extremadamente letais, no combate cuerpo a cuerpo. Pero el entrenamiento no paraba por ahí. Para aumentar la resistencia mental de los soldados, los instructores crearon situaciones de extremo estrés y cansazo. Eles simulaban batallas en medio a barulho ensurdecedor, poeira en confusão. Los reclutas se vieron obligados a luchar hasta el cansancio, marchar a paso rápido y construir fortificaciones con recursos limitados. El objetivo era simple: prepararlos para las peores condiciones de una campaña militar. Dos mayores testes era o acampamento improvisado. Durante las simulaciones, los legionarios se vieron obligados a construir un campamento fortificado al final de una larga marcha. Como corpo cansado y a moral baixa, ainda preciso cavar trincheiras, erguer palizadas y montar tendas. Esto no solo fortaleció la disciplina, sino que también enseñó la importancia de la organización y la seguridad en territorio enemigo. La construcción de estos campamentos era tan rigurosa que, durante las campañas reales, los legionarios podían montar un fuerte defensivo en estas horas. Ninguno de los rivales pudo replicar esta capacidad, lo que dio a los romanos una enorme ventaja estratégica. Otro elemento esencial del entrenamiento fue el apoyo psicológico entre soldados. El legionario no entrenó solo.
entrenó junto a sus compañeros de armas. Hizo criou lazos de confianza inquebráveis. No campo de batalla, cada hombre sabía que podía contar con el compañero a su lado. Ese espíritu de corporación se reforzaba diariamente y hacía con que el ejército romano funcionaba como una única unidad, incluso bajo presión extrema. Una protección para quien quebró una disciplina era severa. Una deserción, por ejemplo, se considera uno de los crímenes más graves. Un soldado que fugió o abandonó su puesto colocando toda a unidad en riesgo. Por eso, como los castigos eran ejemplares, indo desde chicotadas hasta una ejecución. Esto dejó claro que la única opción para el legionario era avanzar, luchar y sobrevivir junto a sus compañeros. Toda es una preparación física y mental con un objetivo: transformar hombres comunes en guerreros incansables. Mientras los demás ejércitos se desmoronaban sollozan por la presión de la guerra, las legiones romanas permanecían firmes. Su resistencia era emprestada, e isso le permitía vencer batallas mesmo cuando todo parecía perdido. Pero el entrenamiento no sirve solo para la guerra. Ele moldava homens para toda a vida. Muitos levaram a disciplina das legiões para suas comunidades, onde se tornaram lideresos respetados. El rigor y las organizaciones aprendidas en el ejército romano eran tan poderosos que impactaban a la sociedad como un todo. En el próximo bloque, vamos a revelar el secreto final que se consolida como legiones romanas, como el ejército más mimido del mundo antiguo. Una tan poderosa que revolucionó el arte de la guerra y garantizó la supremacía de Roma mediante la técnica de siglos. Estamos llegando a la cúspide de este viaje. Prepárese para una última y más impresionante revelación. Bloque 4. O segredo final das legiões romanas. Ao longo deste vídeo, falamos sobre uma disciplina, uma resistência física e o trabalho em equipos que moldavam os legionários romanos. Mas havia algo mais. Um secreto que elevava como legiões a um patamar que nenhuma outra força da antiguidade seguido alcance. Um elemento tão poderoso que garantiza o dominó de Roma ao longo dos séculos. Uma combinação perfeita entre estratégia e inovação tática. Os romanos não apenas treinaram para a guerra, eles planam a guerra. Mientras que otros ejércitos dependían de la fuerza bruta o la superioridad numérica, Roma perfeccionó el arte de la guerra mediante una organización meticulosa, una planificación estratégica y una adaptabilidad. Y todo ello empezó con una impecable estructura de las legiones. Una legión era solo un grupo de soldados. Ella funciona como un sistema dividido en unidades menores y altamente eficiente. Cada centuria, con cerca de 80 hogares, tiene autonomía para agir de forma cooperativa, como los demás. Esto dio flexibilidad al ejército romano. En lugar de una masa desorganizada, las legiones se mueven como un examen organizado, capaz de adaptarse rápidamente a las situaciones de batalla. Além disso, los romanos eran maestros en el arte de analizar al enemigo. Antes de cualquier enfrentamiento, exploradores y espías recababan información detallada sobre el terreno, el número de enemigos y sus derrotas. Con base en esos dados, os generais romanos elaboraran estrategias específicas, aparuizando cualquier avanzado. Si el terreno favorece la defensa, los romanos construirán fortalezas. Si el enemigo era más numeroso, utilizaba tácticas de envío y emboscadas. Nada foi deixado ao acaso. Outro secreto crucial das legiões era o uso de engenhosidade no campo de batalha. Os romanos não dependiam apenas de seus soldados. Eles traziam consigo máquinas de guerra que aprendieram e aterrorizaram a seus oponentes. Se utilizaram catapultas, balistas e torres de cerco com precisão para destruir fortificaciones y destruir las líneas enemigas, antes incluso de luchar contra cuerpo a cuerpo. Imaginemos una escena. El ejército enemigo está en posición, confiado en su superioridad numérica. De repente,
Los romanos avanzaram com formação impecável, protegidos pela testudo. Ao mesmo tempo, projetos de catapultas caem do céu, rompiendo líneas defensivas y sembrando el caos. Y cuando el enemigo intenta reaccionar, los legionarios trocan de formación en segundos, adaptándose al nuevo escenario. Esta combinación de estrategia, disciplina y tecnología fue devastadora. Mas o segredo final, a veridade arma das legiões romanas, era algo mais abstrato, pero esencial. A moral inabalável dos soldados. Los legionarios reconocieron la grandiosidad de Roma y la importancia de su misión. Lucharon no solo por la gloria o la supervivencia, sino también por el deber de proteger el imperio y su cultura. Esa mentalidad fue cultivada desde los primeros días de entrenamiento y refuerzo, a cada marcha, a cada batalla vencida. O sentido de honradez y deber, fazer com que o legionário enfrentasse qualquer adversidade sem vacilação, incluso frente a inimigos mais numerosos ou condições desfavoráveis, lucharon con una determinación que impresionó a sus oponentes. Para o soldado romano, a fuga era uma vergonha y a morte en batalla era uma honra. Este conjunto de factores, disciplina rigurosa, entrenamiento físico y mental, formaciones impecables, estrategias innovadoras y alta moral, crearon el ejército más poderoso y temido del mundo antiguo. Mientras otros ejércitos desmoronaban, sollozan la presión, como legiones romanas permanecen firmes, adaptándose y superando cualquier desafío. Por eso, como legiones no solo éramos un símbolo de poder militar, sino también de eficiencia y resiliencia. Élas personificaba una esencia propia de Roma, una civilización que acreditaba no planificación, na disciplina y no avance constante. Y he aquí una lección más poderosa que podemos aprender de las legiones romanas. El éxito no viene de la fuerza, sino de la preparación, la organización y la correcta obediencia. Mientras los ciganos dominan el mundo con sus legiones, ¿cuál objetivo puede ser conquistado cuando se combina estrategia, trabajo duro y determinación? As legiões romanas deixaram um legado que vai muito além da história militar. Eles nos muestran lo que es posible cuando los hombres comunes están preparados, formados y unidos por un propósito mayor. Esta es la verdadera grandeza de la formación romana. Agora, a pergunta que fica é: o que você pode aprender com isso? ¿Qué batallas podrías vencer en tu vida con disciplina, preparación y organización? Recuerde, até os maiores desafios podem ser surados com a mentalidade certa. E, assim, o segredo das legiões romanas se revela. Um exército imbatível, moldeado no solo por la fuerza, sino também por la mente. Esse foi o legado de Roma, e ele continua vivo até hoje.